Inflación en Cuba, un círculo vicioso que ahoga al pueblo cubano. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Si las autoridades cambian la perspectiva y deciden aumentar los salarios y los costos de las empresas para compensar la inflación, lo que van a conseguir es una espiral de precios que puede acabar arrastrando la economía a un callejón sin salida. En la política económica es fundamental acertar con los objetivos e instrumentos. El último dato de la inflación en la economía cubana, correspondiente al pasado mes de febrero, un 23,3% en tasa interanual, ha sido una grata sorpresa comparado con el registro final de año, que fue un 77,3%. En 2 meses, la tasa de inflación se ha reducido en más de 50 puntos porcentuales, alejándose de los niveles de espiral que había alcanzado en 2021 como consecuencia de los efectos devastadores de ordenamiento. El ministro de Economía del régimen, Alejandro Gil Fernández, no aludió a ello en la última reunión del Consejo de Ministros, probablemente porque no quiere lanzar campanas al vuelo. Sabe que con el cambio en el entorno internacional provocado por la guerra de Rusia en Ucrania, las tensiones inflacionistas volverán a golpear a la debilitada economía cubana. El funcionario no habló de una cierta recuperación de la economía, no exenta de tensiones a tenor de los datos oficiales. No es posible confiar en perspectivas positivas del crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB. Lo más probable es que la economía cubana experimente, como en el resto del mundo, una progresiva ralentización de la actividad por los efectos adversos de una coyuntura internacional que condicionará el crecimiento en los próximos meses. Dicho en otras palabras, la tasa de crecimiento del PIB del 4% para 2022, en la que se basa el plan de la economía, no se va a poder alcanzar, y una vez más, los recientes indicadores que se vinculan a este tampoco. Las proyecciones volverán a fracasar y esa inercia de los dirigentes y el rechazo a realizar nuevas estimaciones de crecimiento más ajustadas a la realidad les hacen perder credibilidad y confianza. Lo cierto es que todavía estamos a la espera de los datos del cuarto trimestre que pueden condicionar el resultado del conjunto del año, pero es evidente que el turismo no funcionó, los motores internos de la economía están apagados y tan solo se ha observado, a juzgar por lo dicho por el ministro, una cierta mejoría en las exportaciones clásicas, alcohol, tabaco, níquel, que no superan el 20% de un año normal. En nuestro cálculo, el cuarto trimestre no habrá sido suficiente en términos de crecimiento para contrarrestar los resultados negativos de los primeros 3. Lo más probable es que la economía caiga en la recesión. El segundo semestre dirá qué ha ocurrido, pero no hay un solo indicador de la economía cubana que anticipe una mejora. Los dirigentes deberían ir trabajando en revisar las previsiones antes de que la economía vuelva a entrar en un círculo vicioso del que no podrá salir si no se activan las reformas estructurales de gran calado. Y así, tras un ejercicio de responsabilidad, habrá que volver al principio, y ese tiene que ver con el aumento de los precios. Un 23,3% en febrero es una tasa elevada, pero en descenso con respecto a la registrada en diciembre. No sería bueno que esa tasa volviera a aumentar, e incluso si se mantuviera ese nivel durante 2022. Todas las previsiones de la economía mundial para los próximos meses indican que el escenario vendrá dominado por tensiones inflacionistas que van a golpear a todos los países en función de su grado de apertura. La economía cubana, muy abierta al exterior, puede verse afectada por lo que viene. Para ello, hay que prepararse para evitar que la inflación vuelva a reducir el poder adquisitivo de la población y acabar de hundir el valor del peso en los mercados informales. No son malos presagios, es un ejercicio de realismo y una llamada de atención a los dirigentes para que se acerquen a la realidad práctica de la economía. Los dirigentes comunistas a buen seguro no elevarán los salarios de los cubanos para afrontar los excesos de la inflación. Es lo que ocurre en los países donde la izquierda gobierna. Los trabajadores se resignan a reclamar aumentos salariales, pero esa moderación de salarios en Cuba tiene muy poco que ver con el aumento desmedido de los salarios al comienzo de la tarea de ordenamiento, que provocó la insolvencia de más de 500 empresas estatales. Ya es conocido que las decisiones económicas en Cuba tienen muy poco que ver con la racionalidad económica. Dicho de otro modo,
Si las autoridades cambian la perspectiva y deciden aumentar los salarios y los costos de las empresas para compensar la inflación, lo que van a conseguir es una espiral de precios que puede acabar arrastrando a la economía cubana a un callejón sin salida. Los analistas lo tienen claro: si el entorno de la economía mundial es incierto, lo que pueda ocurrir en Cuba es mayor aún. Menos crecimiento económico y una inflación elevada a niveles históricos obligan a los dirigentes comunistas cubanos a poner en marcha de forma urgente una política económica dirigida a controlar la inflación, huyendo de las prácticas habituales de los precios topados, controlados y centralizados, que acaban provocando un daño mayor en términos de abastecimiento de oferta. La economía cubana tiene por delante una ecuación en la que se combinan la crisis energética, los problemas de suministro y de fletes marítimos, el precio de las materias primas y la falta de divisas para asumir los compromisos internacionales de deuda. Al mismo tiempo, un déficit que impide al sector público ir más allá, en un sector privado que no acaba de despuntar porque el régimen comunista sí lo impide. Luego dirán que la culpa es, como siempre, del bloqueo y el embargo, pero los cubanos ya saben que no es así. Otro 11 de julio es posible. Siguiendo con las noticias, más de 32.000 cubanos llegaron a la frontera sur de Estados Unidos en el mes de marzo. Se trata del mayor éxodo masivo de cubanos hacia Estados Unidos desde la crisis migratoria del Mariel en 1980, que terminó con 125.000 cubanos abandonando la isla caribeña. Más de 32.000 cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en el mes de marzo, así lo informó el diario The Washington Post. La cifra, aún no publicada por la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, fue adelantada al rotativo por ese organismo, que todavía no ha actualizado los registros en su sitio oficial. Señala The Washington Post que, de mantenerse la tendencia, la cifra podía elevarse a 155.000 al cierre del año fiscal que inició en octubre de 2021. Aún sin la política de pies secos, pies mojados, derogada en 2017 por la administración de Barack Obama, los cubanos continúan ocupando una posición privilegiada con respecto a los migrantes de otros países debido a la grave situación política de la isla y a la vigencia de la ley de ajuste cubano. En este sentido, The Washington Post destaca que, con la actual administración, los cubanos, una vez que arriban a Estados Unidos, corren poco riesgo de ser deportados, un escenario refrendado por las cifras del propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Según números de esa agencia federal, en los últimos 5 meses apenas han sido deportados a la isla 20 cubanos por solo 95 que fueron devueltos al de 2021. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el